Buenas tardes, en este encuentro vamos a abordar el capítulo número 7 correspondiente a generalidades del sistema nervioso. El temario que vamos a abordar en esta clase es sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, recubrimiento del cráneo, meninges, neuronas, neuroglias, regeneración de las fibras nerviosas, propagación del impulso nervioso. Generalidades del sistema nervioso central. Es una red compleja de estructuras especializadas que se encuentra conformado por el encéfalo, médula espinal y nervios craneales y espinales que contienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano, coordinando su interacción y las relaciones del organismo con el medio externo, como así también es el encargado de detectar y evaluar información y responder con cambios fisiológicos en músculos y glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. El primero es el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo y médula espinal. Y el segundo es el sistema nervioso periférico, dentro de los cuales se incluyen todos los tejidos nerviosos que se encuentran situados por fuera del sistema nervioso central. Es decir, estamos hablando de los nervios raquídeos, de los nervios craneales y de los ganglios. A su vez, podemos observar en este cuadro que el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y a su vez en nervios craneales y nervios raquídeos, que es lo que les mostraba recién en la imagen, y se divide en sistema nervioso autónomo, es decir, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Sistema nervioso central. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo, el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco o tallo encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. Sistema nervioso periférico. Está formado por nervios y ganglios. Los nervios conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Son haces de fibras nerviosas periféricas que forman vías de información centrípeta desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central y vías centrífugas desde el sistema nervioso central a los órganos efectores. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales. Los nervios que se originan en la médula espinal se los denominan nervios raquídeos o espinales. Los ganglios son pequeños acúmulos de tejido nervioso situados en el sistema nervioso periférico, los cuales contienen cuerpos neuronales y están asociados a los nervios craneales o a nervios espinales. Si observamos la imagen, este es un corte de la médula espinal y acá podemos observar un ganglio raquídeo. El sistema nervioso periférico está dividido, de acuerdo con sus funciones, en divisiones sensorial y motora, y cada una de ellas cuenta con una subdivisión somática y visceral. Observemos el siguiente cuadro y veamos cómo se va clasificando. Sistema nervioso periférico se divide en sensorial y motor. A su vez,
la división sensorial se subdivide en sensorial visceral y sensorial somática. La división motora se divide en motora visceral y motora somática, y la división motora visceral a su vez se subdivide en división simpática y parasimpática. La división sensorial, es decir, la raíz aferente, porta señales de varios receptores, órganos de los sentidos y terminaciones nerviosas sensitivas simples al sistema nervioso central. Esta ruta informa al sistema nervioso central de estímulos dentro del cuerpo y alrededor de este. La división sensorial somática porta o envía señales de los receptores en la piel, músculos, huesos y articulaciones. Y la división sensorial visceral envía señales sobre todo de las vísceras de las cavidades torácicas y abdominales como el corazón, pulmón, estómago y de la cavidad pélvica, por ejemplo, vejiga urinaria. Si observamos la imagen, esto es parte de la médula espinal y podemos observar que la raíz posterior es una neurona o una vía aferente. A través de esta vía, como recién mencionamos, la piel, músculos u órganos receptan o captan la señal y es enviada por esta neurona o vía aferente a la médula espinal. La división motora eferente envía señales del sistema nervioso central a las células glandulares y musculares que aplican las respuestas del cuerpo. Las células y los órganos que responden a las órdenes del sistema nervioso se las llama efectores. La división somática motora envía señales de los músculos estriados. Estas respuestas producen contracciones musculares y se encuentran bajo control voluntario, además de contracciones involuntarias a las que se denominan reflejos somáticos. La división motora visceral, sistema nervioso autónomo, lleva señales a las glándulas, músculo cardíaco y músculo liso. Por lo general, no se tiene control voluntario sobre estos efectores y el sistema nervioso autónomo opera a un nivel inconsciente. Las respuestas al sistema nervioso autónomo y sus efectores son reflejos viscerales. Si observamos en la imagen, podemos ver un corte de la médula espinal en donde nace una raíz anterior o una vía aferente que lleva señal o señales a las vísceras. El sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones adicionales. La división simpática, que tiende a preparar el cuerpo para la acción, por ejemplo, al acelerar el ritmo cardíaco y aumentar el flujo de aire respiratorio, inhibe la digestión. Y la división parasimpática tiende a un efecto tranquilizante. Por ejemplo, al hacer más lento el ritmo cardíaco, estimula la digestión. Recubrimientos del cráneo. Desde la parte exterior a la parte interna, el cráneo está recubierto por piel, a posterior tejido celular subcutáneo, que son extractos gruesos que en sus profundidades transcurren los vasos y los nervios, es decir, vascularización e inervación. La gálea es el límite interno del tejido celular subcutáneo, es una membrana de tejido conectivo donde se insertan los músculos frontales, auriculares y occipital. Tejido areolar
Es una capa de tejido celular laxo que conforma el plano subgálico, otorgando movilidad al cuero cabelludo. Y el periósteo, que es un extracto fibroso, fino y poco adherente al hueso, excepto en las suturas. Específicamente, en la escama del hueso temporal, el periósteo se prolonga con la aponeurosis temporal que se inserta hacia abajo en el arco cigomático. Y el músculo temporal se inserta entre la aponeurosis temporal hacia afuera y la escama del temporal hacia adentro. A continuación del periósteo, continúa el diploide del hueso, ya sea temporal, parietal, frontal u occipital. Una vez que se ingresa a cavidad, se encuentran con las meninges y se dividen en dura madre, aracnoides y pía madre. Vascularización del cráneo. Tenemos principalmente la arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, que se divide en la rama frontal y la rama parietal. Aquí podemos observar la rama temporal superior que proviene de la arteria carótida. La inervación del cráneo está dada por el nervio temporofacial, que es una rama terminal del nervio facial. Nervio facial, rama del nervio, formando el temporofacial, que siempre está acompañando a la arteria temporal superficial. Otra inervación importante del cráneo es el gran nervio occipital de Arnold, que proviene de la rama posterior del segundo nervio cervical y que a través de sus ramas subcutáneas proporciona sensibilidad al cuero cabelludo. Si observamos la imagen que está a la izquierda, vemos que este nervio se divide en dos: occipital menor, inervando el área temporal y del cuello, y el occipital mayor, inervando toda la estructura occipital. El cráneo está compuesto, como hemos visto en el bloque 2, por 8 huesos, 4 pares, parietales y temporales, y 4 impares, frontal, occipital, etmoides y efenoides. Para su estudio anatómico, se traza una línea, como se observa en la imagen, entre la protuberancia frontal media en la parte de adelante y la protuberancia occipital externa hacia la parte de atrás, dividiendo al cráneo en dos porciones. Una parte denominada calota o proximidad y la otra denominada base. Configuración externa del cráneo. Calota. Presenta una línea media, la glabela o protuberancia frontal media con la sutura metotópica, que la sutura metotópica es la unión entre los huesos parietales y el hueso frontal, punto denominado vecna, como se muestra en la imagen. Y más caudalmente tenemos la sutura sagital y parte occipital. A nivel lateral
tenemos las protuberancias frontal, parietal y occipital, que se encuentran separadas por dos suturas, por la sutura coronal o frontoparietal y la sutura lamboidea o parieto-occipital a nivel posterior. La base se divide en tres partes para su estudio anatómico. Una zona anterior o facial, que está limitada hacia adelante por la línea que separa la calota de la base y hacia atrás por la línea bicigomática que se extiende entre los dos arcos cigomáticos, es decir, el arco del hueso cigomático. La zona media o yugular se extiende desde esta línea bicigomática a la línea bimastoidea, entre ambas apófisis mastoideas, y es donde se ubica anatómicamente el agujero yugular, por lo que es el nombre que recibe esta zona. Y la zona posterior u occipital se sitúa por detrás de la línea bimastoidea hasta el plano que separa la calota de la base. Región temporal. Esta región está delimitada a los lados de la base del cráneo, hacia arriba y hacia atrás, por las líneas temporales superior e inferior, y hacia adelante y hacia abajo está delimitada por la sutura esfenotemporal y el arco cigomático. Esta región, que se lo denomina temporal, está conformada por el hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y ala mayor del esfenoides. Configuración interna del cráneo. La calota internamente está constituida por hueso frontal hacia adelante, huesos parietales hacia los lados y hueso occipital hacia la parte posterior o la parte de atrás. Presenta una línea media donde está la cresta frontal y a partir de ella se inserta la hoz del cerebro, que es una dependencia de la dura madre, y se encuentra el surco del seno sagital superior. Lateralmente se ubica hacia adelante y hacia atrás la fosa frontal, la fosa parietal, la fosa cerebral u occipital, y entre ellas encontramos la sutura sagital y la sutura lamboidea. Base. Encontramos una fosa anterior que separa el contenido intracraneal de la fosa nasal. Está delimitada hacia adelante convencionalmente, que separa la calota de la base, y hacia atrás, esta es la calota de la base, y hacia atrás por el conducto óptico y la base del ala menor o borde posterior del ala menor del esfenoides. La fosa media está delimitada por el conducto óptico, por el borde posterior del ala menor del hueso esfenoides, y hacia atrás está delimitada por la lámina cuadrilátera del esfenoides
y por el borde superior del peñasco del hueso temporal. La fosa posterior está delimitada hacia adelante por la lámina cuadrilátera del esfenoides y por el borde superior del peñasco del hueso temporal y hacia atrás por la base del plano que separa la calota de la base. Puntos craniométricos. Son puntos que se encuentran en determinados sitios del cráneo que sirven como puntos de referencia para establecer límites de ciertos diámetros. Tenemos el gnatium, que es la punta de la sínfisis mandibular en el punto más inferior y anterior. Nasion está situado sobre la raíz de la nariz, sobre la sutura nasofrontal y corresponde al fondo del agujero nasofrontal. Glabela es el punto de mayor protuberancia de la frente, localizado a nivel del reborde suborbitario en la línea media. Pterion es el punto de unión del hueso frontal, parietal, temporal y ala mayor del esfenoides. Brecma es la unión de la sutura sagital y coronal. Vermex es el vértice de la cabeza. Lambda es la unión de la sutura sagital y lamboidea. Asterion es la unión de la sutura lamboidea, occipito-mastoidea y parieto-mastoidea, que corresponde a la unión de los senos transverso y sigmoideo. Inion es el vértice o la base de la protuberancia occipital externa. Meninges. Todo el neuroeje, es decir, el sistema nervioso central, está protegido por estructuras óseas, cráneo y columna vertebral, y por tres membranas denominadas meninges. De afuera hacia adentro, las meninges se denominan dura madre, aracnoides y pía madre. Dura madre es la membrana más externa que envuelve al neuroeje, es decir, al sistema nervioso central, desde la bóveda del cráneo hasta el conducto sacro. Se distinguen dos partes: dura madre craneal, adherida a los huesos del cráneo, emitiendo prolongaciones que mantienen en su lugar a las distintas partes del encéfalo. Contienen a los senos venosos y dividen la cavidad craneana en diferentes celdas: tienda del cerebelo, os del cerebro, tienda de la hipófisis y os del cerebelo. La dura madre espinal envuelve por completo la médula espinal. Dependencias de la dura madre. Os del cerebro es una de las dependencias que forma un tabique vertical y mediano que se encuentra situado entre los dos hemisferios cerebrales en la cisura interhemisférica, es decir, que divide el cerebro derecho del izquierdo. La tienda del cerebelo está situada de manera perpendicular a la hoz del cerebro, separando el cerebro en estructuras de la fosa posterior, es decir, del tronco cerebral y del cerebelo. La hoz del cerebelo separa los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. Y la tienda de la hipófisis, que acá se encuentra marcada en una estructura denominada diafragma celar, que separa la celda hipofisiaria
un estrecho espacio situado en la silla turca del esfenoides, donde se encuentra ocupada por la hipófisis o glándula pituitaria de la celda cerebral. En esta imagen de corte coronal o frontal podemos observar la hoz del cerebro que divide al cerebro en dos hemisferios, derecho e izquierdo, como así también observamos la tienda del cerebelo que divide la estructura del cerebro, del cerebelo y del tronco encefálico. Aracnoides. Es una membrana transparente que cubre el encéfalo laxamente y no se introduce en las circunvoluciones cerebrales. Está separada de la dura madre por un espacio inexistente llamado espacio subdural o subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo. Pía madre. Membrana delgada adherida al neuroeje, es decir, el sistema nervioso central, unida íntimamente a la superficie cerebral. Contiene gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos y linfáticos. En su porción espinal forma tabiques dentados dispuestos en festos, es decir, en nudos, llamados ligamentos dentados. Neuronas. Son células especializadas en la recepción de estímulos y en la conducción del impulso nervioso. Se encuentra en el encéfalo, en la médula espinal y en los ganglios. Las neuronas son las únicas células del organismo que no se dividen ni se reproducen. Las neuronas están conformadas estructuralmente por un cuerpo celular denominado soma, donde se encuentra el núcleo, prolongaciones denominadas dendritas, axón y cuerpos terminales o axón terminal. El soma, que también es denominado cuerpo, es donde se encuentra el núcleo y los organelos. Contienen neurofibras que están conformadas por ácidos y filamentos de actina y ayudan al transporte celular, y cuerpo de Nils, que consisten en gránulos que se distribuyen en todo el citoplasma del cuerpo celular, excepto en la región del axón. Es responsable de la síntesis de proteínas, las cuales fluyen a lo largo de las dendritas y el axón, lo que reemplaza las proteínas que se destruyen durante la acción celular. Dendritas son prolongaciones gruesas y ramificadas que a través de ellas las neuronas reciben información de otras neuronas. Axón. El axón es una sola prolongación más fina que las dendritas, se unen con otros axones y sirven para transmitir información a otras neuronas o enviar órdenes a algunos órganos del cuerpo o partes del cuerpo. Variedad de las neuronas. El número, la longitud y la forma de ramificaciones de las dendritas, también denominadas neuritas, brindan un método morfológico para la clasificación de más neuronas. Y se las divide en neuronas unipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. Neurona multipolar, como la que observamos en la imagen, en donde tiene numerosas dendritas que surgen del cuerpo celular con una extensión larga que corresponde al axón y terminales o botones axónicos. La mayoría de estas neuronas se encuentran en el encéfalo y la médula espinal.
Neurona unipolar. El cuerpo celular tiene una sola neurita que se divide a corta distancia en dos ramas. Una rama que se dirige hacia la estructura periférica y otra rama que se dirige hacia el sistema nervioso central. Las ramas de la neurita única tienen características funcional y estructurales de un axón. Se hallan en los ganglios de la raíz posterior. Neuronas bipolares. Poseen un cuerpo celular alargado. De un extremo parte la dendrita y del otro extremo parte el axón y las ramificaciones terminales. Se hallan en células bipolares de la retina, es decir, en el ojo, específicamente en los conos y en los bastones. Neuronas axónicas. Estas neuronas tienen varias dendritas, como observamos en la imagen, que nacen del soma, carecen de axón y se comunican mediante sus dendritas y no producen un potencial de acción. Se encuentran en el encéfalo, en la retina, en las médulas suprarrenal y ayuda en procesos visuales como la percepción de los contrastes. Clasificación de las neuronas según sus funciones. Neuronas sensitivas o aferentes, neuronas asociativas o interneuronas, neuronas motoras o eferentes. Neurona sensitiva o aferente. Son aquellas neuronas que conducen el impulso nervioso desde los receptores hasta los centros nerviosos. Captan la información del entorno del ser humano, es decir, que recogen la información del exterior para procesarla en el cerebro. Neuronas asociativas o interneuronas. Permiten comunicar las neuronas sensitivas con las motoras. Este tipo de neuronas se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso central. Neuronas motoras o eferentes. Son aquellas que llevan el impulso nervioso desde el centro nervioso hasta el órgano efector, llevando los impulsos del soma a los botones terminales. En esta imagen podemos observar los receptores sensoriales, es decir, los que se encuentran en esta parte terminal de la neurona o en los botones terminales, reciben la información del exterior o del interior del cuerpo. Esta es una neurona sensitiva o una vía aferente. Dendritas que se comunican con una interneurona. Y acá tenemos otras dendritas y un cuerpo o un soma, axón terminal de una neurona motora o eferente, botones terminales que terminan en un músculo, quienes reciben el mensaje de las neuronas motores y mueven al cuerpo. Neuroglias. Las células gliales, también conocidas como glías o neuroglias, son células del sistema nervioso que desempeñan de forma principal la función de soporte de las neuronas. Además, intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información en el organismo. Oligodendrocitos. Poseen un cuerpo bulboso con hasta 5 extensiones parecidas a brazos. Cada una de ellas se extienden hasta las fibras nerviosas y forman una espiral a su alrededor. Están cubiertas por una vaina de mielina que aísla las fibras nerviosas del líquido extracelular.
Microglias. Son pequeños macrófagos que se desarrollan a partir de glóbulos blancos a los que se los denomina monocitos. Recorren el sistema nervioso central utilizando extensiones parecidas a dedos que sondean de manera constante el tejido en busca de desechos celulares u otros problemas. Astrocitos. Son más abundantes en el sistema nervioso central y constituyen el 90% del tejido de algunas áreas del encéfalo. Cubren toda la superficie encefálica y la mayor parte de las regiones que carecen de sinapsis de las neuronas de la materia gris del sistema nervioso central. Se llaman de esta forma por las ramificaciones que presentan parecidas a una estrella. Haciendo un repaso de las neuroglias, podemos observar en esta imagen la neurona con sus axones. Entre ellas tenemos los oligodendrocitos, que tienen menos prolongaciones, son más cortas, producen mielina para constituir las vainas de los axones de las neuronas del sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann las encargadas de este proceso. Las microglias, que son pequeñas, tienen prolongaciones largas y ramificadas y tienen capacidad fagocitaria de proteger el sistema nervioso central de las enfermedades infecciosas. Y los astrocitos tienen forma de estrella, son más largas con prolongaciones, mantienen el microambiente del sistema nervioso central, comportándose como amortiguadores del entorno extracelular, y su citoplasma da soporte mecánico a las neuronas. Células de Schwann. Envuelve las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. En la mayor parte de los casos, una célula de Schwann se enrolla varias veces alrededor de una fibra nerviosa y produce una vaina de mielina similar a la producida por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Las células de Schwann ayudan a la regeneración de las fibras dañadas. Como podemos observar, este es el axón de la neurona y las células que enrollan el axón son las células de Schwann. Células satélites. Estas células rodean el neurosoma o el soma de una neurona, específicamente en los ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico. Proporcionan aislamiento eléctrico alrededor del soma y regulan el entorno químico de las neuronas. Regeneración de las fibras nerviosas. En algunas ocasiones, las fibras del sistema nervioso periférico son vulnerables a cortaduras o lesiones por aplastamiento o por otros tipos de traumatismos. En el caso de que el soma de estas neuronas no hayan sido lesionadas, la fibra puede volver a regenerar. A posterior, vamos a ir desarrollando cada uno de los pasos. Primeramente, vamos a observar una fibra nerviosa normal, es decir, presenta un tamaño normal del soma, o sea, del cuerpo en donde se encuentra el núcleo, y de toda la fibra muscular. Cuando se produce una cortadura en la fibra nerviosa, como se muestra en la imagen, la fibra distal a la lesión no sobrevive porque no puede realizar la síntesis de proteínas que se efectúa en el soma. A medida que la fibra distal se degenera, también lo hacen las células de Schwann que dependen de ella para su mantenimiento. Los macrófagos son los encargados de limpiar los desechos tisulares en el punto de la lesión y de las áreas alrededores.
En tercer lugar, se produce la degeneración de las fibras cortadas. El soma detecta diversas anomalías, por lo cual se hincha, el retículo endoplasmático se rompe, de modo que los cuerpos de Nils desaparecen, el núcleo se desplaza hacia el centro de la célula. A posterior, el axón experimenta brotes, ramificaciones de varias extensiones que crecen mientras el extremo distal que se encuentra cortado muestra una degeneración en el axón y en sus células de Schwann. Las fibras musculares que se encuentran privadas de la irrigación nerviosa presentan un encogimiento al que se lo denomina atrofia por desnervación. A posterior se produce la regeneración temprana, es decir, cerca donde fue producida la lesión, las células de Schwann, la lámina basal y la neurolima forman un conducto de regeneración. Estas células de Schwann producen moléculas de adhesión celular y factores de crecimiento nervioso que permiten que una neurona vuelva a crecer hasta su destino original. Cuando una extensión de crecimiento encuentra su camino en el conducto, crecen con rapidez entre 3 a 5 milímetros al día y las demás extensiones se retraen. En quinto lugar, se produce la regeneración temprana, es decir, el conducto de regeneración guía el brote de crecimiento de regreso a las células originales de destino, restableciendo el contacto sináptico. Y sexto, se produce la fibra regenerada. Cuando se establece el contacto con el soma, se encoge y retorna a su aspecto original y vuelven a crecer las fibras musculares reinervadas. Propagación del impulso nervioso. En la imagen podemos observar una neurona conformada por su cuerpo, dendritas, axón y botones terminales, y en el trayecto del axón se produce la propagación del impulso nervioso. Es aquí donde tenemos la membrana del axón, parte externa y parte interna, donde vamos a tener canales de sodio que dependen del voltaje cerrado, canales de potasio que dependen del voltaje abierto y la bomba de sodio y potasio. ¿Cómo se produce esta propagación de impulso? A través de una secuencia. Primeramente, los canales de sodio se abren produciendo el potencial de acción. El impulso nervioso se propaga a lo largo de la neurona por la apertura de canales de sodio contiguos. La zona donde se inició la propagación se repolariza por la apertura de los canales de potasio. Continúa la propagación a lo largo de la neurona y finalmente la neurona vuelve a su estado de potencial de reposo. En esta diapositiva se deja la bibliografía consultada para realizar la recopilación bibliográfica y las clases. Muchas gracias.